Bienvenidos jóvenes a este video donde vamos a conocer un poco más sobre la comprensión y la extensión de los conceptos. Sabemos que el concepto es la primera forma fundamental del pensamiento. Un concepto enmarca todas esas características, como ya lo hemos visto, características esenciales y accidentales. Las características esenciales son las que debe poseer un concepto para pertenecer a dicha clase. Las accidentales son las que no necesariamente debe poseerlas el concepto. Ahora que ya sabemos identificar cada una de estas características, así como hemos practicado, seleccionando o identificando las mismas dentro de un concepto, vamos a hablar de lo que es la comprensión y la extensión de los conceptos. Primero, la comprensión dice que es el conjunto de características esenciales que posee cada uno de los conceptos. Mientras más características posee el concepto, más extensión, más comprensión tiene. La comprensión también es llamada contenido o intención de los conceptos. Repito, la comprensión es el conjunto de características esenciales que poseen los conceptos. Mientras más características esenciales tienen, más comprensión, contenido o intención. Por lo contrario, la extensión es el conjunto de elementos que pertenecen a un concepto. O sea, todos los elementos, todos los conceptos que están contenidos dentro de un concepto. Pero en este caso es un tema práctico, vamos a iniciar trabajando práctica. Para eso vamos a utilizar nuestra pizarra para conocer más acerca de esto. Bien, vamos entonces a iniciar nuestro trabajo. Dados los conceptos que vamos a ver por acá: ciencia, filosofía, lógica, y matemática. En el tema anterior, lo que trabajamos fue identificar las características esenciales y accidentales de cada uno de los conceptos vistos en clase. En este caso, podemos identificar una característica de cada una de los diferentes conceptos que tenemos por acá para saber si pertenecen o no a la misma clase. Entonces, vamos a suponer que ya tenemos todas estas características, vamos a ordenarla a manera que la comprensión crezca. ¿Qué quiero decir con esto? Como mencioné, mientras más características tienen, más comprensión tiene. En los ejercicios se pueden solicitar que la comprensión disminuya o que la comprensión aumente. Recuérdoles que se utilizan diferentes términos. Podemos decir a manera que la comprensión ascienda o descienda, que la comprensión aumente o disminuya, que la comprensión crezca o decrezca. Solo tenemos que analizar específicamente qué nos están solicitando. En este ejercicio vamos a trabajar el orden de comprensión creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a buscar el concepto que tenga más características para colocarlo en esta parte de acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a suponer que ya analizamos cada uno de los conceptos y ya identificamos sus características. Entonces, el orden de la comprensión creciente, como me lo están solicitando, queda de esta manera: filosofía, ciencia, matemática
y lógica. Recordémonos que existe una parte de la matemática que llamamos matemática lógica. Entonces, este es el orden si nos piden comprensión creciente. ¿Pero por qué decidimos ese orden? Porque en este caso, lógica tiene sus características. Por ejemplo, estudia la tabla de verdad, que es un tema que pertenece a la matemática. Y lógica también es una ciencia, por lo tanto, está incluida dentro de la filosofía. O sea, lógica tiene sus características más las características de estos tres conceptos. Matemática tiene sus características más las características de ciencia más la filosofía. Entonces, queremos decir que acá la que menos características tiene es el concepto de filosofía y el que más tiene es el concepto de lógica. Si nos hubiesen pedido que la comprensión disminuya, entonces tenemos que ordenarlo al contrario. Lógica, matemática, ciencia y filosofía. Recordemos que la comprensión se refiere a la cantidad de características que posee un objeto. Vamos a dejar esto por el momento para el siguiente tema. Dentro de este tema también hablamos de la extensión. Solamente que la extensión decimos que son los conjuntos de conceptos que están incluidos dentro de otro concepto. En este caso podemos decir que estos tres conceptos están incluidos en filosofía. Este concepto está incluido en matemática y así sucesivamente. Hay una relación que existe entre la extensión y la comprensión. En su libro de texto pueden identificar que esta relación es una relación inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la comprensión aumenta, la extensión disminuye. Y eso es lo que vamos a probar acá. Si decimos que la comprensión es creciente, entonces la extensión debe ser decreciente o disminuir. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? ¿Cuál de estos cuatro tiene más elementos? ¿Cuál de estos cuatro tiene más elementos? Por supuesto que filosofía, porque filosofía incluiría ciencias naturales, ciencias sociales y ciencias del pensamiento. Incluiría todas las ciencias. En el caso de ciencia, acá incluye matemáticas, pero también existe química, física, biología, antropología, etcétera, etcétera. Entonces, este incluye menos de lo que incluye filosofía. Y así sucesivamente vamos viendo cuál sería el concepto que tiene más elementos. En este caso, lógica es el que tiene menos y filosofía tiene más. Por lo tanto, este es el orden para una comprensión creciente y una extensión decreciente. Yo sé que a veces se me confunden un poquito con los términos que utilizamos, pero vamos a hacer un ejemplo con algunos conceptos que sean más familiares para nosotros. Dados los conceptos, estudiantes, de administración, estudiantes sancarlista y estudiante de ciencias económicas. En este caso, nos van a solicitar que ordenemos la comprensión a manera que dicha comprensión
disminuya. O sea, que vamos a identificar primero el concepto que tenga mayor comprensión y de último el que tenga menor comprensión. Repito, que la comprensión, lo vamos a anotar por acá, que la comprensión disminuya. Tenemos que colocar primero el concepto que tenga mayor comprensión. ¿Y cuál es este? Tenemos que analizar cada uno de los conceptos. ¿Cuál concepto tiene más características? Analice. En este caso, estudiante de administración. Ahí están incluidos algunos de ustedes, no todos, porque sabemos que hay 3 profesiones. Estudiante de administración. Es este. Luego, hablamos de los estudiantes de ciencias económicas. De ciencias económicas. Luego tendríamos los estudiantes sancarlistas. Sancarlistas. Y por último, los estudiantes. Acá estamos. Este es nuestro orden de comprensión decreciente o comprensión que disminuye. Acá se nos va a facilitar un poco más lo de la extensión. A ver, si vemos la extensión en este caso, vamos a ver cuál de estos conceptos tiene más elementos. Estudiantes de administración, estudiantes de ciencias económicas, estudiantes sancarlistas o estudiantes. En este caso sabemos que hay más estudiantes que estudiantes sancarlistas. ¿Por qué? Porque en estudiantes incluimos a los estudiantes de primaria, a los estudiantes del segundo nivel, o sea, del nivel básico, el nivel diversificado, a los estudiantes inclusive de idiomas, a los estudiantes de educación alternativa, estudiantes de posgrado. Hay más estudiantes que estudiantes sancarlistas. Porque si veríamos en este nivel, están los estudiantes de las universidades privadas. Estudiantes sancarlistas hay más que estudiantes de las ciencias económicas, porque estamos incluyendo a los de ingeniería, a los de trabajo social, a los de la STEM, a los de humanidades, agronomía, etcétera, etcétera. Y estudiantes de ciencias económicas hay más que estudiantes de administración, porque dentro de estos, los estudiantes de ciencias económicas debemos incluir también a los auditores y a los economistas. Por lo tanto, la extensión en este caso aumenta. Esa es la relación inversa que existe entre estos dos. Cuando la comprensión disminuye, la extensión aumenta. Es una manera de probar el orden de la comprensión, es una manera de probar, pero debemos tener claro con relación a lo que es la comprensión y lo que es la extensión. Debemos tener muy claro. Dentro de las series de conceptos nos pueden proporcionar también algún elemento que no corresponde a la clase. Puede ser que nos coloquen acá atletas. Aunque pareciera que por allí lo vamos a colocar, no corresponde a esta clase. Entonces lo debemos dejar en la última posición. Considerando, si trabajamos en tecnología, es como descartarlo o no lo seleccionamos, va a depender de la configuración que utilicemos. Si fuese una prueba escrita, es mucho más fácil descartarlo. Así que continuamos con nuestro siguiente tema, en este caso, la relación género-especie o lo genérico y lo específico
de los conceptos, el cual ya está en plataforma en el siguiente video. Nos vemos hasta la próxima.